La primera luz del día rompe el horizonte sobre las colinas de Judea. El sol asciende, tiñendo de un dorado intenso las crestas, de piedra caliza y los valles profundos. La sombra se retira lentamente, revelando un paisaje árido, surcado por senderos de tierra seca, que serpentean entre rocas milenarias. El aire de la mañana es denso y quieto. El calor comienza a filtrarse entre las grietas del terreno, mientras el polvo fino se eleva en pequeñas columnas invisibles. Bajo el primer impacto de los rayos, no hay sonido alguno, solo el silencio absoluto de las tierras altas. De pronto, el terreno se vuelve el escenario de un movimiento constante. En la distancia, una silueta emerge contra la claridad del cielo. Las pisadas marcan el ritmo sobre la tierra compacta. El sol se eleva más, proyectando sombras largas que se estiran sobre el camino polvoriento. El paisaje, antes desierto, cobra un nuevo sentido con cada paso que avanza hacia el centro de la planicie. La luz baña cada piedra, cada grieta y cada rincón de este terreno hostil, preparándolo para un encuentro inminente. El camino se abre y la figura sigue adelante. El sendero de tierra batida se extiende hacia el horizonte, marcado por el paso constante. Jesús avanza con un ritmo pausado pero inquebrantable. Sus pies se hunden ligeramente en la superficie seca, levantando pequeñas nubes de polvo fino que quedan suspendidas en el aire inmóvil. Cada zancada es precisa, calculada, dejando una huella clara sobre el suelo endurecido por el sol. El viento sopla suavemente desde el este, desplazando el aire a su alrededor y creando un movimiento constante. Él mantiene la mirada fija en el camino, ignorando las irregularidades del terreno rocoso. Sus manos se balancean con naturalidad, siguiendo el compás de su marcha. La inclinación del terreno aumenta, pero su paso no vacila. El calor comienza a vibrar sobre la tierra. Detrás de él, el silencio del camino se rompe. Un grupo numeroso emerge de entre las rocas, siguiendo el rastro dejado en el polvo. Son hombres y mujeres que avanzan con dificultad, sus pies arrastrándose sobre la piedra suelta. El cansancio se manifiesta en sus hombros caídos y en la forma en que inclinan el cuerpo para ganar impulso en cada pendiente. Algunos jadean, con el pecho subiendo y bajando con rapidez, buscando alivio en la brisa que apenas mueve el aire estancado. Sus ojos, sin embargo, permanecen fijos en la figura que encabeza la marcha. No hay conversaciones, solo el murmullo de cientos de pasos. Se detienen cuando él se detiene, ajustando su posición para no perderlo de vista. El sudor resbala por sus sienes, marcando surcos en la piel. Se apoyan unos contra otros, buscando estabilidad en el terreno irregular, mientras sus manos se aferran a bastones de madera. La multitud se agrupa, formando una masa compacta que espera, con la mirada puesta en el horizonte, aguardando el momento en que el camino se transforme. El murmullo de la multitud se corta en seco. Un hombre se separa de la masa compacta, abriéndose paso a empujones entre los que se encuentran a su alrededor. Sus movimientos son erráticos, marcados por una rigidez evidente en sus articulaciones. Se tambalea, buscando equilibrio sobre el suelo irregular, mientras sus hombros chocan contra los cuerpos de quienes intentan cerrarle el paso. Él no se detiene. Sus ojos están clavados en el punto donde Jesús se ha detenido. Sus manos, que se agitan con un temblor incontrolable, se extienden hacia adelante como si buscaran un soporte invisible en el aire. El polvo se levanta bajo sus pies a medida que acelera su avance, rompiendo la formación ordenada de los seguidores. Al llegar a pocos metros de distancia, sus piernas ceden, se desploma hacia adelante, golpeando las rodillas contra la piedra seca con un sonido seco y contundente. El hombre queda postrado, con el torso inclinado hacia el suelo, mientras sus manos se aferran a la tierra, removiendo la arena fina. Sus dedos se contraen, apretando los guijarros bajo el peso de su cuerpo. Respira con dificultad, con el pecho agitado, manteniendo la cabeza baja ante la presencia que tiene enfrente.
El silencio absoluto rodea este punto del camino. Jesús da un paso al frente. El sonido de sus pies sobre la grava es el único ruido en el ambiente. Se inclina lentamente, reduciendo la distancia hasta quedar a la altura del hombre postrado. Extiende su brazo. La mano desciende con firmeza y se posa directamente sobre el hombro del hombre. En el punto exacto de contacto, la piel comienza a reaccionar. Las marcas oscuras y las lesiones se desvanecen. El tejido se alisa, recuperando su textura firme y su tono natural. La inflamación cede. La piel se tensa. El proceso se extiende desde el hombro hacia el cuello y el pecho, donde la piel se limpia y se regenera. No hay dolor, solo una sensación de alivio inmediato. La mano de Jesús se retira. El hombre permanece un instante en silencio, sintiendo la nueva textura de su cuerpo. El cambio es total. El hombre permanece inmóvil un segundo, procesando la ausencia de dolor. Lentamente, levanta las manos frente a sus ojos, gira las palmas, cierra los puños y los abre con fuerza, observando cómo los dedos se mueven con agilidad. Pasa las yemas de los dedos por su rostro, comprobando la suavidad de la piel donde antes había marcas. Un temblor recorre sus hombros. De repente, apoya las plantas de los pies en el suelo y se impulsa hacia arriba. Sus piernas responden con firmeza. Se pone en pie de un salto, manteniendo el equilibrio sin esfuerzo. Mira a su alrededor, buscando confirmación. Su boca se abre, pero no emite palabra. Solo un suspiro profundo que se transforma en una risa breve. Comienza a saltar, gira sobre sí mismo, extendiendo los brazos hacia el cielo. La multitud, que antes mantenía distancia, retrocede. El hombre sigue saltando, elevándose sobre la tierra polvorienta, mientras su risa rompe el silencio del camino. La luz del sol cambia su ángulo, marcando el fin del camino. El grupo se dispersa. La escena se traslada a Cafarnaúm, donde una estructura de piedra se alza frente a la multitud. El interior de la casa está saturado. Los cuerpos se presionan unos contra otros, bloqueando cualquier rincón disponible. El aire dentro es denso, cargado con el sonido de cientos de respiraciones entrecortadas y murmullos constantes que rebotan contra las paredes. Nadie se mueve. Los hombros chocan entre sí y los pies apenas encuentran espacio sobre el suelo de tierra batida. En el centro de la estancia, un círculo vacío rodea a Jesús, quien permanece inmóvil. La presión aumenta. Quienes están afuera intentan asomarse por las aberturas de las ventanas, empujando con los codos para ganar un centímetro de visión. El silencio se vuelve pesado. La expectación es física, palpable. Los ojos de todos están fijos en un solo punto. Un crujido seco resuena desde lo alto, cortando el murmullo de la multitud. Las vigas de madera se desplazan, soltando astillas y polvo que caen sobre los hombros de los presentes. La gente levanta la vista, apartándose bruscamente hacia las paredes. El hueco en el techo se ensancha, dejando pasar un haz de luz cegadora que corta la penumbra del interior. Trozos de barro y paja se desprenden, golpeando el suelo con un sonido sordo. Unas cuerdas gruesas comienzan a serpentear desde la abertura, tensándose contra el borde de la estructura. La tensión en la estancia se vuelve insoportable. Los presentes retroceden, chocando entre sí. Lentamente una camilla de madera aparece en el aire, suspendida por las cuerdas que se deslizan con un chirrido constante. El peso de la estructura se balancea, oscilando sobre las cabezas de los que observan. El hombre sobre la camilla mantiene los ojos fijos en el vacío, mientras desciende centímetro a centímetro. La camilla se acerca al suelo, acercándose cada vez más al espacio donde Jesús permanece inmóvil. La camilla golpea el suelo con un impacto seco, levantando una fina nube de polvo que se disipa rápidamente. Las cuerdas se aflojan, quedando inertes sobre la madera. Jesús da un paso al frente, acortando la distancia hasta quedar a centímetros del hombre. El silencio en la casa se vuelve asfixiante. Jesús se inclina ligeramente. Sus ojos se encuentran con los del hombre, y su voz resuena clara.
cortando la tensión. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre parpadea. Sus labios se entreabren en un gesto de incredulidad. Sus manos, antes rígidas, comienzan a temblar. Los dedos se curvan, buscando apoyo en los bordes de la madera. Sus piernas, inmóviles durante años, empiezan a reaccionar. Los músculos bajo la piel se tensan, marcando líneas de esfuerzo extremo. Un espasmo recorre sus extremidades mientras intenta encontrar equilibrio. La multitud observa sin parpadear. Algunos se inclinan hacia adelante, otros contienen el aliento. El hombre presiona las palmas contra la camilla, empujando con toda su fuerza. El hombre apoya un pie en la tierra batida, luego el otro, buscando estabilidad. La expectación alcanza su punto máximo mientras el hombre lucha por erguirse. El hombre logra erguirse por completo. Sus rodillas se bloquean con firmeza. El peso de su cuerpo, antes un lastre, ahora se distribuye con naturalidad sobre sus pies. Con un movimiento decidido, se inclina y sujeta los extremos de la camilla de madera. Sus brazos se tensan, levantando la estructura que durante años fue su única forma de transporte. La madera cruje al ser alzada, pero él la sostiene con estabilidad, sin tambalearse. Los presentes retroceden instintivamente, despejando un pasillo central hacia la luz del exterior. El hombre da el primer paso, el talón golpea el suelo con un sonido seco y rítmico. Sus músculos se contraen y relajan en una secuencia perfecta. Camina, primero con cautela, luego con una cadencia más rápida y segura. La camilla, ahora un objeto ligero entre sus manos, se balancea levemente con su andar. El aire de la calle entra por la puerta abierta, agitando el polvo en suspensión. Él no se detiene. Atraviesa el umbral, dejando atrás la penumbra de la casa. Sus pies se hunden en la tierra del camino, dejando huellas profundas y constantes. La multitud se agolpa en las paredes, observando el paso firme del hombre que se aleja. Él mantiene la mirada al frente, cargando su camilla como una prueba tangible de su cambio. El eco de sus pisadas se pierde en el bullicio de la calle, marcando el ritmo de su nueva libertad. El grupo se pone en marcha, dejando atrás el bullicio de Cafarnaúm. Jesús encabeza la marcha. Sus pisadas levantan pequeñas ráfagas de polvo en el sendero seco. Los discípulos lo siguen de cerca. Sus sandalias golpean el terreno con un ritmo constante. El sol se desplaza en el cielo, proyectando sombras alargadas sobre las colinas pedregosas que bordean el camino. A medida que avanzan, el aire se vuelve más denso y cargado de humedad. El horizonte se abre, revelando la vasta extensión del mar de Galilea. La superficie del agua es un plano inmóvil, un espejo perfecto que refleja el azul profundo del firmamento. No hay rastro de brisa. Jesús se detiene en la orilla, observando la quietud absoluta del lago. El silencio es total, roto únicamente por el chapoteo rítmico de los remos. El agua, en su calma inusual, parece contener una presión oculta, una pausa tensa en el movimiento del mundo. El cielo, antes despejado, comienza a oscurecerse desde el horizonte. Nubes densas y grisáceas se desplazan con rapidez, cubriendo la luz solar en cuestión de segundos. Un cambio repentino en la presión del aire hace que las hojas de los árboles cercanos se agiten violentamente. El silencio absoluto del lago se quiebra por un silbido agudo que desciende de las montañas. El viento golpea la superficie del agua, rompiendo el espejo perfecto y creando pequeñas arrugas que se multiplican con velocidad. Jesús permanece inmóvil en la orilla, mientras el aire levanta remolinos de arena y polvo a su alrededor. Las barcas ancladas comienzan a cabecear, chocando contra los muelles de madera con golpes secos y rítmicos. El agua, impulsada por ráfagas cada vez más fuertes, empieza a elevarse en crestas cortas y espumosas. La temperatura desciende bruscamente, obligando a los discípulos a cubrirse el rostro con las manos ante el impacto de las partículas de arena. El viento aúlla entre las rocas, un sonido grave que resuena en toda la costa. El lago se transforma, pasando de la quietud a un movimiento caótico y desordenado.
La barca se adentra en el centro del lago, donde las olas se alzan como muros de agua oscura. Un golpe seco sacude la estructura de madera, lanzando a los discípulos contra los costados. El agua salta por encima de la borda, inundando la cubierta con una fuerza implacable. Los hombres se desplazan de un lado a otro intentando achicar el agua con recipientes de madera, pero el esfuerzo es inútil. El viento empuja la embarcación, haciéndola girar sin control sobre el oleaje. Un discípulo se aferra al mástil, con los nudillos blancos por la presión, mientras el agua le llega a las rodillas. Otro intenta asegurar las cuerdas de las velas, pero el viento las desgarra con un chasquido metálico. Los gritos de auxilio se pierden en el estruendo de la tempestad. El agua golpea con violencia contra la madera, filtrándose por las juntas del casco. Cada vez que la barca se inclina, los hombres resbalan sobre la cubierta mojada, buscando desesperadamente un punto de apoyo. El agua sigue subiendo, cubriendo los tobillos, luego las pantorrillas, mientras la embarcación se hunde más profundamente en el abismo del lago. En el centro de la cubierta, Jesús se pone en pie. Ignora el balanceo violento de la madera y el agua que golpea sus pies. Sus pies se clavan en el suelo húmedo, buscando un equilibrio que los demás han perdido. Con un movimiento firme, extiende su brazo derecho hacia el horizonte oscuro, señalando el corazón de la tormenta. Su voz corta el estruendo del viento con una claridad absoluta. «Cálmate. Enmudece», ordena. El efecto es inmediato y físico. El viento, que hace un segundo aullaba con fuerza destructora, se detiene en seco. Las olas, que se alzaban como muros, pierden su ímpetu y se desploman sobre sí mismas, perdiendo su espuma. El agua del lago, antes turbulenta y gris, se aplana hasta convertirse en una superficie oscura y perfecta. El ruido de la tempestad es reemplazado por un silencio sepulcral que envuelve la embarcación. Ni una gota de agua salta ya por encima de la borda. El silencio pesa sobre la cubierta. Los discípulos sueltan los bordes de la barca, pero sus dedos aún conservan la marca de la presión. Uno a uno se enderezan, dejando que el agua acumulada en sus pies se deslice hacia las rendijas de la madera. Se miran entre sí buscando una explicación en los rostros ajenos, pero solo encuentran el mismo desconcierto. Sus respiraciones, antes agitadas por el esfuerzo, ahora se vuelven cortas y contenidas. Retroceden un paso, luego otro, alejándose del centro de la barca. Sus plantas de los pies se deslizan sobre la superficie mojada con un roce sordo. Nadie se atreve a articular palabra. El sonido de una voz humana parece ahora una intrusión innecesaria. Observan el agua, que permanece inusualmente quieta, y luego dirigen sus ojos hacia Jesús. Hay una distancia física que se ha ensanchado en apenas unos segundos. Sus hombros, antes encorvados por la lucha contra el viento, ahora están rígidos. Un discípulo se lleva la mano a la frente, limpiando el agua salada, mientras sus ojos recorren la inmensidad del lago. La incredulidad se manifiesta en la rigidez de sus mandíbulas. Se mantienen agrupados en la popa, como si la cercanía física fuera el único refugio ante lo que acaban de presenciar. La multitud se aglutina en un bloque compacto de cuerpos que avanzan por el sendero. El polvo se levanta con cada paso, creando una neblina que nubla la visión. En los márgenes, una mujer se mueve con dificultad. Sus pies se arrastran por la tierra seca, buscando puntos de apoyo entre las piedras. Ella mantiene la cabeza baja, evitando el contacto visual con los hombres que la rodean. Sus manos, pálidas y tensas, se aferran a los pliegues de su propia carga, buscando un equilibrio que su cuerpo apenas sostiene. Cada vez que alguien se cruza en su camino, ella se detiene, espera a que el flujo de personas se desplace y vuelve a avanzar con un movimiento lateral casi imperceptible. Sus dedos rozan las espaldas de quienes tiene delante, buscando un hueco, un espacio mínimo por donde deslizarse. La respiración le falta, pero ella no se detiene. Sus ojos, fijos en el suelo, siguen el rastro de los pies de Jesús. Ella se inclina, reduciendo su perfil,
y se abre paso entre los codos y las piernas de los transeúntes. El murmullo de la multitud es constante. Ella se acerca más, sintiendo la proximidad de su objetivo. Sus manos se extienden hacia adelante, buscando el borde de la tela que ondea frente a ella. Sus dedos logran finalmente rozar el borde de la tela. El contacto es breve, apenas una fricción de fibras contra la piel de sus yemas. En ese instante, un espasmo recorre su cuerpo desde el punto de contacto hasta el centro de su torso. La debilidad que atenazaba sus piernas se disipa con una rapidez violenta. Ella siente cómo el flujo constante que la agotaba durante años se detiene por completo. Sus rodillas ceden, no por falta de fuerzas, sino por el impacto de la súbita ligereza. Se desploma sobre la tierra polvorienta, apoyando las palmas de las manos para no perder el equilibrio. El polvo se adhiere a su piel húmeda por el esfuerzo. Ella respira profundamente, llenando sus pulmones con una capacidad que no recordaba poseer. Sus manos recorren su propio vientre, buscando la señal de la dolencia, pero solo hallan la firmeza de sus músculos recuperados. A su alrededor, la multitud sigue avanzando, ajena al cambio, pero ella permanece inmóvil en el suelo, observando cómo el color regresa a sus dedos. Se incorpora lentamente, apoyando el peso en sus talones, y siente la estabilidad de sus pies firmemente plantados sobre el terreno irregular. La urgencia de su búsqueda se transforma en una quietud física absoluta. Ella levanta la vista, mirando el rastro de pasos que se alejan, mientras su cuerpo se mantiene erguido, sin el temblor que antes la definía. Jesús se desvía del camino principal y se dirige hacia una estructura de piedra al final de la calle. El bullicio de la multitud se desvanece a medida que se acerca a la casa de Jairo. El aire aquí se siente denso, estancado. Desde el interior, se filtran sonidos monótonos de llanto contenido y el roce de telas contra el suelo. En el umbral, varias personas permanecen inmóviles, con la mirada fija en el suelo, bloqueando parcialmente la entrada. Jesús avanza sin detenerse. Sus pies golpean el umbral de madera con un sonido seco que resuena en el patio interior. Al entrar, el contraste es inmediato. La luz del sol exterior se corta bruscamente, dejando paso a una penumbra cargada de incienso y polvo. Los presentes se apartan, dejando un pasillo estrecho hacia la estancia principal. Jesús camina con paso firme, ignorando los sollozos. Él se detiene ante la puerta de la habitación donde yace la niña. El aire parece vibrar con la tensión. Jesús se aproxima al lecho. La niña permanece inmóvil, con la piel pálida y los párpados cerrados, ajena a la luz que se filtra por la ventana. Él se inclina, extendiendo el brazo hasta que sus dedos tocan la mano fría de la pequeña. El contacto es firme. Jesús ajusta su agarre, sintiendo la ausencia de pulso bajo su tacto. El silencio en la habitación se vuelve insoportable, una presión que parece comprimir el aire. Él inclina la cabeza y pronuncia una palabra clara, directa hacia el rostro inerte. En ese instante, los dedos de la niña se contraen. Un espasmo recorre su brazo, rompiendo la rigidez que la mantenía sujeta al lecho. Sus párpados tiemblan, luchando contra la inercia, hasta que se abren, revelando una mirada que enfoca el espacio frente a ella. Ella exhala un suspiro profundo, un sonido que rasga el aire estancado de la estancia. Con un esfuerzo visible, la niña apoya los codos sobre la superficie, tensando los músculos de su espalda para elevar el torso. Sus pies buscan el suelo, encontrando apoyo firme. Ella se sienta, manteniendo el equilibrio por sí misma, mientras el color regresa a sus mejillas. La niña gira la cabeza, observando el entorno con una lucidez recuperada. Los padres, que permanecían rígidos en la penumbra, rompen su inmovilidad al ver a la niña sentada. El padre da un paso titubeante hacia adelante, sus manos temblando mientras se extienden para tocar los hombros de su hija. La madre cae de rodillas junto al lecho, enterrando su rostro en el regazo de la niña, sus hombros sacudidos por sollozos de alivio violento. Sus brazos rodean el cuerpo pequeño con una fuerza desesperada. La niña responde al abrazo, girando la cabeza para mirar a sus padres. El aire se llena ahora con el ruido húmedo del llanto transformado en risa entrecortada. Fuera, los que esperaban contienen la respiración.
Un mensajero gira sobre sus talones y corre hacia la puerta principal, empujando a los guardias. Sale a la calle polvorienta. Su voz se quiebra al gritar la noticia, señalando la casa abierta con dedos trémulos. La onda de choque recorre la plaza. El murmullo crece, volviéndose rugido mientras la información salta de boca en boca. La noticia ha escapado hacia el horizonte. La noticia abandona las calles empedradas y asciende hacia la ladera verde de la montaña. Miles de personas trepan por la pendiente, sus pies levantando nubes de polvo que se mezclan con el sudor de sus frentes. La multitud se compacta, eliminando cualquier espacio vacío entre los cuerpos, hombros contra hombros, rodillas dobladas. Al principio, todos mantienen la vista fija en la figura que se alza sobre una roca, esperando instrucciones. Pero el sol avanza implacable hacia su cenit, quemando la nuca. El silencio atento comienza a agrietarse. Un hombre en la primera fila se lleva la mano al abdomen, presionando la piel tensa sobre un estómago vacío. A su lado, una mujer mece a un niño que llora débilmente, buscando en sus bolsillos migajas inexistentes. Los murmullos de esperanza dan paso a quejas sordas. Un zumbido grave que recorre las filas como una corriente eléctrica negativa. Cabezas que antes se erguían ahora caen hacia el pecho, vencidas por la fatiga. Algunos se sientan bruscamente en la hierba incapaces de mantenerse en pie, mientras otros se pasan agua de unas botellas casi secas a labios agrietados. Jesús, desde su posición elevada, observa el movimiento inquieto. No habla todavía. Sus ojos barren la masa de rostros contraídos por el dolor del hambre. Jesús desciende de la roca y se abre paso entre la gente que se desploma sobre la hierba. Un discípulo se acerca, sosteniendo una pequeña cesta de mimbre que apenas pesa en sus manos. Dentro, 5 panes de cebada descansan junto a 2 peces pequeños, sus escamas opacas, bajo la luz del mediodía. Jesús toma la cesta, sus dedos rozan la textura rugosa del pan y la piel fría de los peces. El peso es insignificante. A su alrededor, el silencio se vuelve denso. Miles de personas levantan la vista, sus ojos hundidos y brillantes por la debilidad, fijándose en el pequeño recipiente que Jesús sostiene en alto. La desproporción es brutal. Un puñado de alimento frente a una marea de cuerpos exhaustos. Los discípulos retroceden un paso, intercambiando miradas de incertidumbre mientras observan el contenido de la cesta. Jesús baja la mirada hacia los panes, sus manos cerrándose con firmeza sobre ellos. El tiempo parece detenerse en ese instante de carencia extrema. Jesús eleva la mirada al cielo y sus manos se cierran sobre los panes. Un murmullo recorre la ladera cuando, al separar las manos, el pan no se rompe, sino que parece brotar de nuevo. Los trozos se multiplican, llenando la cesta hasta desbordarla. Los discípulos se acercan. Sus manos se hunden en el mimbre y extraen porciones que no cesan de aparecer. El primer trozo de pan pasa de una mano a otra, y luego a otra sin que el volumen disminuya. Los peces, al ser tocados, se dividen en filetes que se renuevan bajo la presión de los dedos. La acción se acelera. Los discípulos corren entre las filas, entregando cestas que ahora pesan, cargadas con el alimento que brota sin pausa. La gente se levanta. Sus manos se extienden con urgencia para recibir el pan. El sonido de la masticación reemplaza al silencio de la debilidad. Un hombre recibe un trozo, lo parte por la mitad, y al mirar su mano, encuentra el alimento intacto. La provisión fluye como un río invisible que se materializa en cada palma. Los niños estiran sus brazos, atrapando trozos de pescado que se multiplican al contacto con el aire. Nadie espera, nadie pregunta. El movimiento es constante, un ciclo de entrega y recepción. El hambre se disipa con cada bocado. Los rostros se relajan mientras el alimento circula. La montaña se transforma en un banquete donde la abundancia supera la necesidad. La ladera se convierte en un vasto comedor al aire libre. Miles de personas se dejan caer sobre la hierba verde que se aplasta bajo el peso de los cuerpos. El bullicio de la urgencia se apaga, reemplazado por el sonido rítmico de la masticación. Un anciano apoya su espalda contra el tronco de un olivo,
sosteniendo un trozo de pan que aún desprende un ligero vapor. A su lado, un grupo de familias comparte los peces, separando la carne con los dedos y depositando las espinas sobre la tierra. Nadie habla. El foco está en el acto de ingerir. La hierba, antes pisoteada, ahora sirve de alfombra. Los niños se sientan en círculo, sus manos manchadas de migas, mientras observan cómo los adultos continúan pasando cestas de mimbre que permanecen llenas. La luz de la tarde se filtra entre las ramas, iluminando los rostros de quienes mostraban signos de debilidad. Ahora, la piel recupera su vitalidad. Un hombre se reclina hacia atrás, soltando un suspiro de alivio tras terminar su porción. Su mano descansa sobre el pasto, sintiendo la frescura. El sol comienza a descender, proyectando sombras alargadas. La multitud, satisfecha, se recuesta sobre el suelo, dejando que el silencio se apodere del paisaje. El sol desaparece tras la línea del horizonte, dejando tras de sí un rastro de ceniza sobre el agua. La multitud se dispersa en silencio, dejando la hierba pisoteada y los restos de la jornada atrás. Los discípulos arrastran la barca por la orilla. El roce de la madera contra la arena gruesa suena como un lamento seco. Empujan con fuerza. Sus pies se hunden en el lodo frío, mientras el peso de la embarcación cede ante la corriente. Una vez a bordo, el ritmo de los remos comienza a marcar el compás. El agua, ahora oscura y densa, golpea los costados con un sonido sordo. La negrura se traga la costa, borrando los contornos de las colinas y los árboles. Los hombres se inclinan hacia adelante, sus músculos se tensan con cada brazada, pero el avance es lento. El aire se vuelve pesado, cargado de una humedad que se pega a la piel. No hay estrellas, solo el vacío que se extiende en todas direcciones. Un discípulo se detiene, su remo gotea, y el sonido del agua cayendo resuena como un eco. El aislamiento es total. La barca se tambalea sobre el oleaje, un cascarón de madera a merced de la corriente. De repente el ritmo de los remos se detiene. Un discípulo señala hacia el frente, donde la negrura del lago se funde con el cielo. A lo lejos, una silueta emerge de la nada. No flota, no se hunde, avanza con paso firme sobre la superficie líquida. El agua, que debería ceder bajo cualquier peso, se mantiene firme como piedra bajo cada pisada. La figura se desplaza con una cadencia constante, ignorando la inestabilidad de las olas. A cada paso, el agua se ondula apenas un instante antes de recuperar su tensión, sosteniendo el peso del caminante. Los hombres en la barca sueltan sus remos, que golpean el borde con un sonido seco. Sus ojos siguen el movimiento. El pie se apoya, la pierna se estira, el cuerpo se desplaza hacia adelante sin vacilar. La física del lago ha cambiado. Donde antes había profundidad y peligro, ahora hay un camino sólido. La figura se acerca, recortada contra el vacío, desafiando la gravedad con una calma que corta el aire. El agua salpica levemente bajo la planta del pie, pero el caminante no pierde el equilibrio ni un segundo. La barca se queda inmóvil, atrapada en el asombro. La superficie del lago, antes caótica, parece someterse al paso de quien avanza sobre ella. Es un avance lento, deliberado. La barca deriva hasta quedar a escasos metros de la figura. Los discípulos se agolpan en la borda, sus dedos se estiran con desesperación hacia el aire. Uno de ellos extiende el brazo, buscando un punto de apoyo, pero solo encuentra el vacío frío de la noche. Sus manos se cierran sobre la nada, temblando con una mezcla de terror y una fe que apenas pueden articular. Se inclinan tanto que la madera cruje bajo su peso, balanceándose peligrosamente sobre la superficie oscura. Jesús sigue avanzando, imperturbable. Mientras ellos intentan tocar el borde de su presencia, sus rostros reflejan una lucha interna. El miedo a lo que desafía su lógica choca con el impulso irrefrenable de aferrarse a él. Se estiran, se retraen, vuelven a intentar el contacto.
La barca se sacude con cada movimiento brusco. El agua golpea el casco con fuerza, pero ellos no apartan la vista. Algunos retroceden, presionando sus espaldas contra el mástil, mientras otros se arrodillan en la cubierta húmeda, con las manos extendidas, en un gesto de súplica silenciosa. Sus dedos rozan apenas la estela que deja el caminante, pero el contacto se les escapa una y otra vez. La distancia entre la barca y Jesús se mantiene constante. La música de las flautas llena el patio de la casa en Caná. Los invitados se agolpan alrededor de las mesas, levantando copas de barro que tintinean con cada brindis. El aire es denso por el calor y el bullicio de la fiesta. Un sirviente inclina una jarra sobre la copa de un invitado, pero solo caen unas pocas gotas. El hombre sacude el recipiente, lo pone boca abajo y escucha el vacío. El sirviente se retira apresuradamente hacia la cocina, buscando en los estantes, encuentra las tinajas alineadas contra la pared, todas inclinadas y secas. En el patio, el murmullo de la conversación comienza a cambiar de tono. Los invitados dejan de reír. Algunos se miran entre sí, señalando sus copas vacías con gestos impacientes. La tensión se vuelve tangible. El silencio se extiende desde la mesa principal. Un hombre golpea la mesa con los nudillos, exigiendo más bebida. Otro se pone en pie, su rostro enrojecido por la frustración, y comienza a increpar a los servidores. El ambiente festivo se desmorona. Los invitados se agrupan en corrillos, intercambiando miradas de desaprobación. El anfitrión recorre la estancia, con pasos rápidos. La falta de vino se convierte en el centro de todas las miradas. El murmullo crece, transformándose en un rumor de descontento que recorre la estancia. Jesús se abre paso entre el murmullo de los invitados. Sus pasos resuenan sobre el suelo de piedra. Se detiene ante las 6 grandes tinajas. Con un gesto firme, señala los recipientes vacíos. Los sirvientes se apresuran, cargando odres llenos de agua desde el pozo cercano. El sonido del agua al chocar contra el fondo de las tinajas rompe el silencio tenso. Un sirviente vierte el primer odre. El líquido salpica. Los invitados se acercan, formando un semicírculo, sus ojos fijos en el movimiento de los trabajadores. Los sirvientes regresan una y otra vez. Los sirvientes regresan con los músculos tensos por el esfuerzo, vertiendo más agua hasta que el nivel sube lentamente. El agua se agita. Los presentes se inclinan hacia adelante conteniendo el aliento, observando cómo el agua incolora llena cada rincón. Algunos murmuran. Los sirvientes terminan su labor, dejando las tinajas llenas hasta el borde. El agua permanece quieta, reflejando la luz del atardecer. La mirada de Jesús recorre la hilera de recipientes, mientras el peso de la incertidumbre se asienta sobre el patio, esperando lo imposible. Jesús extiende su mano sobre la primera tinaja. El agua, antes cristalina y quieta, comienza a vibrar. Un matiz rojizo brota desde el fondo, ascendiendo como una nube de humo espeso que tiñe el líquido por completo. El agua se vuelve un rojo intenso, profundo y brillante bajo la luz del atardecer. Un sirviente se acerca. Sus dedos rozan el borde de piedra. Al sumergir el cazo, el líquido se muestra denso, con una textura que se adhiere a las paredes del recipiente. El hombre levanta el cazo. El aroma a uva madura inunda el aire, desplazando el olor a tierra y humedad. Los invitados retroceden un paso, sus ojos fijos en el cambio. El sirviente acerca el cazo a sus labios, bebe un sorbo y sus ojos se abren con sorpresa. El vino corre por su garganta, dejando un rastro de calidez. El anfitrión, atraído por el aroma, se aproxima y toma la copa. Bebe con avidez, deteniéndose en seco al sentir la calidad del caldo. Los invitados levantan sus copas, probando la bebida una y otra vez, incapaces de comprender el origen de tal abundancia. La música de la celebración se desvanece a medida que Jesús se aleja del patio. Sus pasos, antes pausados, adquieren una cadencia firme y constante sobre el sendero de tierra seca. El sol comienza a descender, proyectando sombras alargadas sobre las colinas de Judea. Jesús se detiene un instante. Su mirada se fija en el horizonte, hacia el este,
donde se oculta Betania. Un mensajero se aproxima desde el camino, jadeando, con el rostro cubierto de polvo. Se detiene ante él, inclina la cabeza y susurra unas breves palabras. Jesús no responde de inmediato. Sus hombros se tensan y sus manos se cierran con fuerza. Él retoma la marcha, pero su ritmo es ahora más acelerado, casi urgente. Sus pies levantan pequeñas nubes de polvo. La noticia de Lázaro pesa en cada uno de sus movimientos, transformando su caminata en una misión de urgencia absoluta. Jesús llega frente a la entrada de la cueva. Una losa de piedra maciza sella la abertura, bloqueando el paso. Él se detiene, clava sus pies en la tierra y señala la roca con un gesto seco. Varios hombres se acercan, apoyan sus hombros contra la superficie rugosa y empujan con todas sus fuerzas. La piedra chirría, rozando el suelo con un sonido áspero que resuena en el valle. Se desplaza lentamente, dejando al descubierto una oscuridad profunda. Jesús da un paso al frente. Su voz corta el aire gélido que emana del interior. Lázaro, sal fuera. El silencio se vuelve absoluto. Segundos después, un sonido de arrastre rompe la quietud. Una figura aparece en el umbral, envuelta en tiras de lino. Lázaro avanza con pasos torpes y mecánicos. La luz del sol golpea su rostro, obligándolo a parpadear. Lázaro da un paso más, saliendo hacia la claridad del día, mientras las vendas caen al suelo, revelando su presencia firme. El sepulcro permanece sellado por una losa circular, encajada profundamente en la ranura de piedra. El aire alrededor del lugar está en calma absoluta. De repente, una vibración recorre el suelo, haciendo que el polvo acumulado en las grietas se levante. La piedra comienza a deslizarse con un estruendo seco, chocando contra el borde de la roca y rodando hasta detenerse a un lado. El interior de la tumba, antes sumido en una negrura impenetrable, queda expuesto. Un resplandor intenso surge desde el fondo, proyectándose hacia afuera con una fuerza que obliga a los presentes a cubrirse los ojos. La cámara se desplaza hacia la entrada vacía, donde solo quedan los lienzos de lino doblados sobre la plataforma de piedra. No hay rastro de cuerpo alguno. Una luz blanca, cegadora y constante, emana del sepulcro, expandiéndose rápidamente por todo el terreno circundante. La hierba y las rocas se bañan en este resplandor, perdiendo sus sombras. La cámara se eleva lentamente, alejándose del suelo, mientras la luz inunda cada rincón del valle. Ascendiendo hacia el cielo despejado, el horizonte se disuelve en una claridad absoluta. La intensidad del resplandor aumenta, obligando la mirada a enfocarse solo en la fuente de luz. Los restos de los lienzos en la plataforma de piedra se desvanecen bajo el brillo, perdiendo su forma física. La luz no se limita al sepulcro, se derrama por el suelo como un río de claridad, alcanzando las paredes de la cueva. El aire parece vibrar, cargado de una energía estática que hace que las partículas de polvo brillen como chispas. La cámara se eleva con lentitud, dejando atrás la entrada del sepulcro ahora desierta. A medida que asciende, el paisaje de Judea se revela bajo una nueva perspectiva. Las colinas se ven bañadas por una claridad uniforme. El horizonte se ensancha, perdiendo su nitidez habitual al fundirse con el cielo. No hay nubes, ni viento. El silencio es absoluto. Una pausa eterna, mientras la imagen se satura de blanco, hasta que los límites del mundo se disuelven. El resplandor alcanza su punto máximo, borrando los contornos de las colinas y los senderos. La luz ya no ilumina el mundo, sino que lo reemplaza, convirtiendo la tierra en una superficie de claridad pura. Las rocas, la vegetación y los restos de piedra se vuelven translúcidos, perdiendo su solidez ante la fuerza de la luminosidad. El cielo y la tierra se unifican en un solo plano de blancura infinita. La cámara continúa su ascenso, alejándose hasta que el valle se convierte en un punto minúsculo dentro de la inmensidad. No hay sombras, no hay profundidad, solo una vibración constante que llena todo el espacio visual.
El aire parece haberse detenido, suspendido en este estado de claridad absoluta que no admite interrupciones. Cada partícula de luz se expande hacia los bordes del encuadre, consumiendo los últimos vestigios de color. El silencio se vuelve total, una presencia física que envuelve la escena mientras la imagen se satura por completo. La claridad se vuelve tan intensa que la distinción desaparece. La luz se mantiene en su estado de plenitud, una presencia que ya no necesita del espacio ni del tiempo para existir. La vibración inicial se ha calmado, dejando tras de sí una quietud que parece sostener el universo. No hay movimiento, ni rastro de las formas que antes ocupaban el valle o las colinas. La blancura es ahora una superficie sin límites, un lienzo donde la historia ha concluido su ciclo. El silencio se prolonga, convirtiéndose en el único sonido posible. La cámara permanece fija en esta inmensidad, observando cómo la claridad no disminuye, sino que se asienta como una verdad inalterable. La distinción entre el cielo y la tierra ha desaparecido por completo, dejando solo una presencia que lo llena todo. Es el estado final, donde la acción se ha transformado en permanencia. La luz es el destino mismo de la narrativa. El tiempo parece haberse detenido en este instante, manteniendo la imagen en un equilibrio perfecto en este cierre absoluto y eterno. La intensidad lumínica comienza a ceder, revelando un horizonte despejado donde antes existía la saturación total. La luz se retira como una marea, dejando al descubierto una llanura vasta y silenciosa que se extiende hasta perderse de vista. El aire recupera su transparencia, permitiendo que el ojo distinga la línea donde el cielo se encuentra con la tierra. No hay rastro de las colinas, ni de los senderos, ni de las huellas de quienes caminaron por ellos. Solo queda una superficie plana, bañada por una claridad suave que ya no ciega, sino que permite observar la inmensidad del vacío. El silencio se vuelve más profundo, una pausa que se prolonga sin interrupciones. La cámara retrocede lentamente, alejándose del centro de este espacio, hasta que la llanura se convierte en una franja delgada en el horizonte. La luz se atenúa gradualmente, pasando de un blanco radiante a un tono neutro y apacible. La imagen se vuelve más tenue, perdiendo definición en los bordes, mientras el encuadre se sumerge en una penumbra suave. La penumbra termina de reclamar el espacio, borrando los últimos contornos de la llanura. Lo que antes era una claridad suave se transforma ahora en una sombra uniforme que lo cubre todo. La cámara se detiene por completo, dejando de retroceder, mientras la imagen pierde sus últimos matices de gris. El silencio se vuelve absoluto, una presencia física que llena el vacío dejado por la luz. No queda ninguna forma, ni rastro de movimiento, ni siquiera el eco de lo que fue narrado. La pantalla se sumerge en una negrura profunda. El tiempo parece haberse disuelto junto con la imagen, dejando al espectador en un estado de quietud total. La oscuridad no es una ausencia, sino el cierre necesario, la pausa definitiva tras el despliegue de los eventos. El ciclo se ha cerrado, la narrativa ha encontrado su fin en la nada, y la pantalla permanece fija. El negro absoluto se mantiene, una superficie sin fin que no admite grietas ni destellos. El tiempo se ha detenido, dejando atrás cualquier rastro de movimiento o sonido. En esta inmovilidad, el vacío parece cobrar una densidad propia, una presencia que envuelve el espacio donde antes existían las formas. No hay ecos, no hay sombras, solo la persistencia de un estado donde la historia ha cesado por completo. La atención se centra en la duración de este silencio, que se prolonga segundo a segundo, sin variaciones. La pantalla permanece fija, un bloque de oscuridad que no cede ante la mirada. Es el punto de reposo final, donde la narrativa se ha disuelto hasta convertirse en una abstracción pura. La calma es total, una ausencia absoluta que se extiende más allá de los límites del encuadre. El ciclo se ha completado, la oscuridad se asienta, inamovible, como el sello final de una historia que ha encontrado su destino en la quietud eterna. En la profundidad de la nada, un punto de luz diminuto comienza a pulsar.
No es un destello repentino, sino una expansión lenta que empieza a devorar la negrura desde el centro. La intensidad aumenta, transformando el vacío en un resplandor que se extiende hacia los bordes de la pantalla. La luz se vuelve densa, casi tangible, borrando cualquier rastro de la oscuridad anterior. Cada segundo, el brillo se intensifica, eliminando las sombras y unificando todo el espacio en un blanco absoluto. No hay formas ni figuras, solo una claridad pura que inunda la visión. El silencio se mantiene, pero ahora cargado de una vibración sutil, como si la luz misma emitiera un sonido constante. La pantalla se convierte en un espejo de esta claridad, una superficie que no admite más que la presencia de la luz. La transición es completa. El negro ha sido reemplazado por un resplandor que no conoce límites ni contornos. La intensidad alcanza su punto máximo, cegando cualquier intento de distinguir detalles, dejando solo la experiencia de la luz en su estado más puro. Este es el cierre definitivo, donde el ciclo de la historia se disuelve en un resplandor que trasciende el tiempo y el espacio. La luz se estabiliza, inamovible, ocupando todo el campo visual. Ya no hay nada más que observar, solo la persistencia de este brillo que marca el final de todo recorrido. La historia ha encontrado su destino en la claridad absoluta. La intensidad del resplandor comienza a filtrarse, permitiendo que las formas recuperen su contorno en el mundo material. La luz se retira lentamente de la entrada del sepulcro, dejando al descubierto la piedra que ha sido desplazada hacia un lado. El interior de la tumba queda expuesto, revelando un espacio vacío donde solo quedan los lienzos abandonados sobre la piedra. La cámara se desplaza hacia el exterior, capturando la entrada abierta que marca el fin de la clausura. Poco a poco, la visión se eleva, dejando atrás la roca y el suelo árido para ascender hacia el firmamento. El cielo se despeja, mostrando una inmensidad azul que se extiende sin límites sobre la tierra. El movimiento de ascenso continúa, alejándose de la tumba y de la colina, hasta que el sepulcro se convierte en un punto diminuto en la vastedad. El ciclo se cierra en este plano elevado, donde la tierra y el cielo se encuentran en una calma absoluta. El ascenso de la cámara gana velocidad, dejando atrás la colina donde el sepulcro se vuelve indistinguible del polvo. El horizonte se expande, revelando el valle, el lago y los senderos recorridos, ahora unidos en una sola vista panorámica. La luz del sol se intensifica, bañando cada rincón de la tierra con un brillo uniforme que borra las distinciones entre los lugares. Ya no hay caminos, ni casas, ni figuras, solo la vasta extensión de un paisaje que se funde con el cielo. El azul del firmamento se mezcla con el resplandor dorado, creando una atmósfera donde el espacio pierde sus fronteras. La cámara sigue subiendo, superando las nubes, hasta que la visión se vuelve una abstracción de luz y color. La Tierra se convierte en un destello lejano, un punto de origen que se desvanece en la inmensidad. El movimiento se detiene, pero la luz sigue expandiéndose, ocupando cada milímetro de la pantalla. La luz que todo lo inunda alcanza su punto máximo, eliminando cualquier rastro de contorno o relieve en el horizonte. La tierra, el cielo y el aire se han convertido en una sola sustancia radiante, una claridad que no proyecta sombras. No hay movimiento, no hay sonido, solo una presencia constante que ocupa todo el espacio visual. La cámara, en su ascenso infinito, finalmente se detiene, suspendida en un vacío lleno de resplandor. Los detalles del mundo, las colinas, el lago y los senderos han desaparecido por completo en esta unidad absoluta. El tiempo parece haberse detenido en este instante de plenitud, donde no existe el antes ni el después. La intensidad del brillo comienza a suavizarse, transformándose en una calma profunda que envuelve la pantalla. Poco a poco, la luz se vuelve más tenue, perdiendo su fuerza pero manteniendo su pureza. El blanco se extiende. El resplandor final se retira con una lentitud imperceptible, dejando tras de sí un espacio donde ya no hay rastro de lo que fue. La pantalla se vacía, perdiendo toda densidad, hasta que la luz se convierte en un tono neutro que se apaga gradualmente.
No queda rastro de colinas, ni de senderos, ni de figuras que habitaran el paisaje. El vacío es total, una extensión sin límites. La quietud se vuelve absoluta, sin el menor indicio de movimiento o sonido. La imagen se mantiene en este estado de suspensión. Cada segundo que transcurre confirma la ausencia de cualquier forma material. La pantalla se oscurece con una suavidad extrema. El silencio se asienta, pesado y profundo, ocupando el lugar donde antes existía la historia. Ya no hay nada que observar. La oscuridad se vuelve completa, un lienzo donde nada más puede ser escrito. El ciclo ha terminado. Todo ha vuelto al origen, en una paz que trasciende el espacio y la memoria. El fin es una presencia silenciosa. La oscuridad se mantiene firme, sin ceder ante ningún destello ni rastro de luz. El vacío que ha quedado es ahora el único protagonista de este espacio. No hay ecos, no hay movimiento, ni siquiera el rastro de una sombra que sugiera la existencia de algo más allá de este marco. El tiempo ha dejado de ser una medida, convirtiéndose en una constante estática que envuelve la visión. La pantalla se convierte en un espejo de la nada. Cada segundo que pasa refuerza esta quietud, una pausa que se prolonga sin necesidad de ser llenada por nuevas formas o sonidos. La ausencia de elementos no es una carencia, sino el estado final tras el recorrido de los eventos. La mirada se pierde en esta negrura. Todo lo que fue ha quedado integrado en este silencio. La pantalla no parpadea, no cambia, se sostiene en una inmovilidad que desafía los minutos. Es el cierre de un ciclo que ha consumido cada rincón del paisaje. La nada se asienta como una verdad absoluta, inmutable. El final no es un corte abrupto, sino este desvanecimiento total. La experiencia se ha completado, dejando tras de sí solo el peso de esta paz. La negrura se vuelve más densa, absorbiendo cualquier rastro de la última percepción. Ya no hay distinción entre el sujeto que observa y el espacio que se desvanece. La inmovilidad se ha convertido en la única realidad posible, una estructura que sostiene el fin de todo movimiento. Los segundos se diluyen, perdiendo su capacidad de marcar una secuencia. La pantalla permanece como un muro infranqueable, un límite donde la historia ha dejado de proyectar sus formas. La quietud no es solo ausencia, es una presencia que llena el vacío. No hay retorno ni repetición, solo la persistencia de este estado de reposo absoluto. La mirada se apaga junto con la imagen, encontrando en la oscuridad un punto de llegada definitivo. Todo lo que fue, desde el primer paso hasta el último destello, ha sido integrado en este silencio. La nada no es un vacío, es el resultado final de un ciclo que ha consumido su propia existencia. La pantalla se mantiene firme, sin ceder, sin invitar a nada nuevo. El tiempo se ha detenido, no por una pausa, sino por la conclusión de su propia naturaleza. La experiencia se sella en este punto, donde la memoria se disuelve y la calma se vuelve inalterable. El final es este estado de paz, una inmovilidad que trasciende cualquier forma, dejando solo la certeza de que el camino ha terminado. Y el silencio es ahora la única verdad que prevalece en este espacio infinito. La oscuridad persiste, inmutable, como un velo que cubre todo lo que fue. Sin embargo, en el centro de este vacío, una vibración sutil comienza a manifestarse. No es una forma, ni un objeto, sino una intensidad que crece desde la nada. La luz se expande, lenta, constante, borrando los bordes de la pantalla, hasta que el negro se transforma en un resplandor blanco, puro y sin origen. Este destello no ilumina nada, pues no hay nada que iluminar. Es el cierre definitivo de la visión. El tiempo se ha consumido por completo, dejando solo esta presencia luminosa que se extiende hasta ocupar cada rincón del espacio. La mirada ya no busca. El silencio se vuelve total, una resonancia que no necesita sonido. La luz se intensifica, volviéndose tan densa que disuelve la noción misma de espacio. Todo lo que comenzó en los caminos polvorientos y terminó en el sepulcro vacío
se ha integrado en este punto final. La pantalla se desvanece por la saturación absoluta. La historia se ha disuelto, dejando tras de sí solo la quietud de un ciclo que se ha cerrado para siempre. No queda rastro, solo la paz de un final eterno.